Estimados alumnos, ¿cómo están? Un gusto verlos otra vez. Hoy les presento el tema progresiones aritméticas. De acuerdo, entonces, en primer lugar, vamos a ver la idea que se tiene de progresión aritmética, ¿de acuerdo? Y decimos acá, a ver, que una progresión es aritmética si entre cada par de términos consecutivos hay una diferencia constante. Esta diferencia constante se llama diferencia aritmética o razón aritmética y se representa por la letra R, ¿de acuerdo? Representamos por la letra R. Entonces, veamos en el siguiente ejemplo, ¿ya? En el siguiente ejemplo tenemos los números 3, 7, 11, 15, puntos suspensivos, 31. Si ustedes observan que entre 3 y 7 hay una diferencia de ¿cuánto? Hay una diferencia de 4, ¿verdad? Hay una diferencia de 4. Y entre 7 y 11 también hay una diferencia de 4, ¿de acuerdo? Y lo mismo, entre 11 y 15 también hay una diferencia de 4. Entonces, en este ejemplo, chicos, la razón vendría a ser 4, ¿de acuerdo? Entonces, veamos los elementos que están implícitos o que forman partes de una progresión aritmética. Veamos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, en este ejemplo de acá, el primer término sería 3 y se representa como A sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, A sub 1 viene a ser el primer término, ¿correcto? ¿Y cuánto es eso? Es 3 en nuestra sucesión. Ahora, ¿cuál es la razón? La razón R es 4, ahí está, ¿de acuerdo? Este viene a ser nuestra razón. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está nuestra razón, igual a 4. Ahora, el número de términos. ¿Cuántos términos? Acá el primer término, segundo, tercero, cuarto. Acá debe haber más. Y este es el último término. Entonces, el número de términos lo vamos a representar con la letra N. N de número de términos. ¿De acuerdo? Entonces, y por último tenemos el último término. Si hay un primer término, debe haber un último. Y el último se representa con A sub n. En este ejemplo viene a ser el 31, pero también se llama último término o término enésimo, ¿de acuerdo? Entonces, este vendría a ser el término enésimo o último término. Entonces, chicos, miren, nuestra progresión aritmética tiene 4 elementos: primer término, último término, número de términos y razón. Correcto, entonces tú tienes que saber que en cada progresión aritmética siempre tienen que estar presentes esos 4 elementos. Correcto. Ahora pasemos a ver las fórmulas que se pueden deducir a partir de estos 4 elementos en función de una progresión aritmética. Correcto. Entonces veamos, chicos, para eso necesitamos ampliar un poco más la pantalla, lo ampliaremos. Ya, a ver, chicos, vamos a ver cómo nos va. Y tenemos acá, a ver, empecemos acá. Fórmulas para hallar los elementos de una progresión aritmética. A ver, el término enésimo era el último término, ¿verdad? ¿De acuerdo? El término enésimo es el último término. Y el último término se encuentra, a ver, es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula para el último término o término enésimo. ¿De acuerdo? Esto debes anotarlo tú. Toda esta parte tendrás que anotarlo en tu cuaderno. ¿De acuerdo? Para que sea parte de tu teoría. Y luego, ¿cómo hallamos el primer término? El primer término se halla mediante esta fórmula. Es A sub n, o sea, es el último menos el número de términos menos 1 por R. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula para hallar el primer término. Y si quisiéramos hallar el número de términos, lo hallamos con esta fórmula. El número de términos es igual a 1 más el último menos el primero sobre R. ¿Correcto? Esas serían, entonces ahí tenemos para el último, para el primero, para el número de términos. Ahora veamos cómo podemos hallar la razón. Ahora veamos eso, ¿de acuerdo? Acá tenemos, ¿ya? A ver, para hallar la razón, utilizamos la siguiente fórmula, ¿ya? A ver, es el último término
menos el primero entre el número de términos menos 1. Entonces, chicos, yo te decía antes que tenemos 4 elementos, ¿no es cierto? 4 elementos. Primero, número de términos, razón y término enésimo. Entonces, si tú quisieras hallar el primero, ahí está tu fórmula. Si quisieras hallar el número de términos, está tu fórmula. Si quieres hallar el término enésimo, está acá arriba tu fórmula. Y si quieres hallar razón, está acá está tu fórmula. ¿Correcto, chicos? Entonces, espero que esta parte lo vas a ir pausando el video para que vayas desarrollando tu trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a desarrollar algunos ejercicios en base a esto, pues, ¿ya? A ver, acá tenemos nuestro primer ejercicio. A ver, ¿qué dice acá? Un atleta entrena diariamente. El primer día corre 3 kilómetros y cada día aumenta un recorrido de 1.5 kilómetros. ¿En qué día recorrerá 15 kilómetros? Entonces, chicos, a partir de esto tenemos que empezar a sacar nuestros datos. Eso es importante, ¿ya? Cuando tú tengas un problema, lo primero que tienes que hacer es analizar el problema y extraer los datos. A ver, dice, un atleta entrena diariamente. El primer día, ese será el término 1. ¿Cuánto es eso? 3. Lo sacamos de acá. Dice, y cada día aumenta un recorrido de 1,5. ¿Ese qué puede ser? El 1.5, ¿qué puede ser? A ver, ese será la razón, ¿verdad? Luego dice, ¿en qué día recorrerá 15 kilómetros? Ese que dice, ¿en qué día? Ese es el número de términos, es el número de día. Por lo tanto, ese no lo tengo. Pero el último término, el día último, ese día último, va a recorrer 15 kilómetros. Entonces, ahí está. Entonces, hemos extraído los datos, chicos, del enunciado del problema. Hemos extraído los datos. Y nota que hemos extraído los 4 datos, ¿ah? Es verdad que conocemos a 3, pero desconocemos a 1. Entonces, con esto vamos a hallar nuestro, nuestra pregunta o nuestra interrogante. A ver, acá he querido hacer, chicos, utilizar mediante la fórmula del término enésimo, he hallado n, porque de frente también podríamos haber utilizado la fórmula de n, esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá podríamos haber utilizado, pero he querido hacerlo utilizando el término enésimo para que veas que si tú tienes la práctica para dominar, digamos, las ecuaciones, tú podrías resolver cualquier problema utilizando la fórmula del término enésimo. ¿Ven? Entonces, a ver, utilizando la fórmula del término enésimo, hallemos n. ¿De acuerdo? Mira, hacemos lo mismo. El término enésimo, que es 15, está acá, es igual al primero más el número de términos menos 1 por la razón. Reemplazando, tendremos que el primer término es 3, ahí está. N no lo tengo, menos 1 por R, que sí es 1.5, ¿correcto? Entonces acá, para la siguiente, el 3 lo paso a restar, luego 15 menos 3 será 12, el 1.5 lo paso a dividir, ¿de acuerdo? Y en este lado me está quedando solamente n menos 1, ¿de acuerdo? El 1 lo paso hacia acá a sumar y me queda n. Por lo tanto, 8 más 1 es 9. Por lo tanto, el número de términos sería 9. Entonces, el día 9, este atleta estaría corriendo 15 kilómetros. Pero ahora, mira, acá hemos utilizado la fórmula general. Pero ahora yo quiero que veas también la misma fórmula, la fórmula para hallar n. A ver si se cumple también, ¿de acuerdo? A ver, veamos ya. Muy bien, por acá está. Quiero que veas. N no sabemos, ¿no es cierto? Entonces sabemos que a su n es 15, ¿verdad? Es 15. Acá tendríamos que reemplazar, a ver, vamos a ver ya. N es igual a ver, vamos a ver acá. Por acá es 1, ¿no es cierto? Pero vamos a borrar. Vamos a borrar, vamos a borrar. Vamos a borrar. Ya, a ver. Por acá tenemos que esto es, dice 1 más
acá tengo a su n es 15, entonces sumo 15, 15 más, 15 más, no, menos el primero que es 3, ¿cierto? Menos 3, ya menos 3 ahí, está saliendo bien el lápiz, ya, sobre R, ¿R cuánto es? Es 1.5, ¿no es cierto? 1,5, ¿ya está? A ver, vamos a ver, ya, a ver, entonces acá 15 menos 3 es 12, y 12 entre 1.5 es 8, por lo tanto acá n yo tendría que n es igual a 1 más 8, 1 más 8, y eso me da que n es 9, ¿verdad? Fíjate que con esta fórmula sale muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque es la apropiada para hallar el número de términos. Entonces, chicos, lo que tú tienes que ver es que este tema de progresiones es sencillo, es cuestión que le agarres la idea. Entonces, ya tenemos resuelto nuestro problema 1. Ahora veamos problema 2. A ver, el problema 2 dice que todos los meses se incorporan 5 personas. Dice, si al cabo del primer mes hay 125 personas, ¿cuántas personas habrá en 2 años y medio? ¿Ves? Ya decir, hay un grupo, hay 5 personas se incorporan cada mes. Si al cabo del primer mes hay 125, ¿cuántas personas habrá en 2 años y medio? Acá nota que hay, digamos, hay una suerte de, digamos, de dato escondido, ¿no? A ver, entonces acá lo que hay que analizar es si al término del primer mes hay 125 personas y dice que todos los meses se incorporan 5, eso significa que antes de que finalice el primer mes habían 120, porque ese primer mes se incorporó 5 y sumaron 125. Por lo tanto, acá los datos para el término 1 será 120, ¿de acuerdo? Y la razón viene a ser 5, ¿correcto? Ya, él dice cuántas personas habrá en 2 años y medio. Ese es el número de términos. Y acá digamos, el término enésimo es desconocido, mientras que el número de términos es 30. ¿Por qué? Porque dice 2 años y medio. Recuerda que un año tiene 12 meses. En 2 años, 24 meses. En medio año, 6 meses. Por lo tanto, 24 más 6, 30 meses. Por lo tanto, el número de términos es 30. Y el número de personas en ese mes, en esa fecha, no lo sabemos. Entonces, ese viene a ser el término enésimo. Muy bien, entonces con esto reemplacemos acá nuestro trabajo. Acá está nuestra fórmula del término enésimo. Vamos a reemplazarlo, ¿ya? Porque lo que tenemos que hallar acá es el término enésimo. Entonces, utilizamos fórmula del término enésimo y decimos, a ver, sería el término 30 igual primer término 120, ¿correcto? Más 30, porque n vale 30, nota acá 30 menos 1 por 5, que es la razón. Por lo tanto, 30, acá algo faltó, acá faltó restar, vamos a restarlo ya. Acá tendría que ser 30 menos 1, sería 29 ya. Vamos a ver ahí, vamos a ver chicos. Acá sería 29, ¿no es cierto? 29 por 5, ¿correcto? Y 29 por 5, ¿cuánto es? A ver, 5 por 9, 45. Sería 145, ¿verdad? Así es. 29 por 5, 145. Muy bien. Vamos a verlo eso ya. A ver. 29 por 5 nos da 145 acá. Entonces sale 145. Ya. 145. Por lo tanto, 120 más 145 sería 265, ¿correcto? 265. Muy bien, esa sería la cantidad de personas
que hay esa fecha, ¿de acuerdo? Entonces estaría nuestra respuesta correcta ahí. Ahora veamos, quiero que veamos, acá ya viene tu tarea, ¿de acuerdo? Acá viene tu tarea, ¿de acuerdo? Pero antes de eso te estoy dejando la fórmula para que halles la suma de términos de una progresión. La suma de términos es el primero más el último entre 2 multiplicado por el número de términos, ¿correcto? Entonces a partir de ahí tú vas a hacer, esta es tu tarea, ¿de acuerdo? Esta semana, esta es la tarea que me enviarás, ¿de acuerdo? Recuerda, mira, necesito dos respuestas. Analiza bien el problema. Acá en la primera pregunta dice cuántos pacientes llegarán el día 15. Y acá abajo dice cuántos pacientes habrá en total el día 20. O sea, abajo es la suma y arriba es el término enésimo del día 15. ¿Correcto? Entonces, yo te dejo ahí tu tarea, sé que lo vas a hacer bien. Confío en ti, hazlo con calma, con paciencia. Pausa el video donde sea necesario y entonces así avanzaremos, ¿de acuerdo? Pero ojo, quiero que me envíes el trabajo hoy en la noche o máximo mañana temprano. ¿Por qué? Porque pasaré a evaluar en orden de llegada, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy y será hasta la próxima. Suerte, chicos.